Shalom Ubrajot, sean todos bienvenidos a Yeshurun Kabbalah. Les doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre el Rosh Hodesh del mes de Tisri, que más que un Rosh Hodesh es el comienzo de un nuevo año. Justamente creo que de todos los Rosh Hodesh que hay en el año, dos son los más importantes, por lo menos a mi criterio, ¿no? Tenemos Rosh Hodesh del mes de Nisan, que es el comienzo del calendario cabalístico, el calendario de las festividades y también el calendario astral, cuando comenzamos las ruedas del alma, como lo dice Larisa, el Kulhil Aneshamot, las ruedas del alma, y eso comienza en el mes de Nisan. Pero en el mes de Tisri tenemos un Rosh Hodesh sumamente importante, ya que en estos 2 días de Rosh Hodesh es también una fiesta mayor, llamada Rosh Hashanah, o comienzo de año o cabeza de año. Bueno, hoy vamos a estudiar todo este tema, ya que en los próximos días estamos entrando a Rosh Hashanah y Rosh Hodesh del mes de Tisri, y muchas veces opacamos un poquito acerca del mes de Tisri por la misma referencia de la festividad. Entonces quería dividir los conceptos, a pesar de que estamos hablando de lo mismo, estamos también procesando mucha información, ¿no? Que cada información que tenemos que colocarla en su lugar correspondiente. Bueno, antes de comenzar a desarrollar todo este tema, quisiera invitar a todas las personas que aún no están suscritas a nuestro canal, que se suscriban, le den like a este video, también lo puedan compartir para que esta información le pueda llegar a más personas y puedan estar preparados para la gran festividad que se aproxima en los próximos días. Sin más, entonces vamos a comenzar. Tisri es el séptimo mes según lo que está escrito en la Torá. Cuando el Eterno sacó al pueblo de Israel de Mizrahim, de Egipto, les dijo: comenzaréis a contar los meses a partir de este mes. ¿Cuál mes? El mes de Avid. Luego el nombre Avid fue cambiado en Babilonia por Nisan. Así que según la Torá, Avid es el primer mes del año. 7 meses después tenemos el mes de Tisri, que Tisri tampoco sería el nombre de este mes como tal en la Torá, ya que en la Torá los meses no tienen nombre, solamente el primer mes. Tisri viene del idioma babilónico, ya que ellos cuando estuvieron en Babilonia por 70 años se trajeron muchas cosas, en la parte más que todo lingüística, ¿no? También Tisri es el comienzo de la estación de otoño. Estamos cambiando, estamos saliendo del verano y estamos entrando al otoño. Y el otoño representa un periodo de renovación y de frutos, ya que en otoño se dan las cosechas más grandes. Comienzo también de las festividades de otoño, Rosh Hashanah, como ya estaba comentando al principio del video, que se conoce en la Torá como Yom Teruah o Yom Teruah, el día del soplo. Tenemos también Yom Kippur o Yom HaKippurim, el día de la expiación, y la festividad de Sukkot. Tenemos un mes lleno de festividad porque desde los 2 primeros días del mes son festivos. Luego tenemos 10 días después un ayuno y luego 5 días después de ayuno, una festividad que dura 7 días como tal, pero después tenemos otra festividad y después el noveno día otra festividad. Es un mes lleno de fiestas, y aparte de que comenzamos el ciclo de la Torá, hay mucha alegría y mucha festividad en este mes. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Masal. El Masal, o el planeta que derrama su influencia, es el planeta Venus, en hebreo Noga. Noga quiere decir antorcha. Es el planeta más luminoso en el cielo. Cuando usted va a la estrella más luminosa, ese es Noga, el planeta Venus. Venus, mayormente en la mitología griega, es asociado al sexo y a la sexualidad. De allí, los sabios de la Kabbalah interpretan de que Noga también es el nombre de una clipa. Incluso está escrito en el Zohar que las almas de los gentiles vienen de la clipa Noga. Así que, ¿por qué está el mes de Tisri apegado a este masal, a este planeta? Dicen también los sabios de la Kabbalah que Venus o Noga dentro del árbol de la vida representa la sefira de Nexá.
que sería la pierna derecha en Adán Kadmon. Y está regido o está ligado al patriarca Moshe. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Moshe con el alma de los gentiles, con todo esto? Justamente es el mismo significado, que es antorcha, la luz, el origen de la luz. Todos nosotros, como creación de Akadosh Baruj Hu, contenemos una chispa divina. Esa chispa divina, esa luz, puede surgir de nosotros siempre y cuando hagamos un trabajo espiritual. Y ese es el propósito del mes de Tisri. En el mes de Tisri, todos nosotros somos juzgados, gentiles, judíos, americanos, africanos, asiáticos, de cualquier nacionalidad, lengua, nación, todos son pasados a juicio. Moshe Rabbeinu, como el líder espiritual del pueblo de Israel por todas las generaciones, él representa esa antorcha o ese fuego que nunca se apaga. Justamente, Moshe se encuentra con un arbusto ardiendo que su fuego no se apagaba. Esto es el símbolo del árbol de la vida, ya que lo que él vio, que aquel árbol que ardía pero no se consumía, era el árbol de la vida. Así que durante este mes conectamos con una luz tan fuerte que es capaz de romper la clipa noga, romper todas esas ataduras y todas esas barreras que nos impiden crecer y avanzar en la vida. El signo astral que rige durante este mes, según lo dice el Sefer Yetzirah, es el signo de Libra, en hebreo Mosnaim, que significa balanza, porque este es el símbolo del mes de Tisri. Está escrito también en el Talmud Rosh Hashanah 16a, 4 veces al año todo lo que hay en el mundo es juzgado. La primera vez es en Pesach, que se juzga el grano. El segundo juicio es en Shavuot, cuando se juzgan las frutas. Y el tercer juicio es en Yom Teruah, Rosh Hashanah, cuando todos los seres vivos son pasados a juicio. Y el cuarto juicio es en Sukkot, cuando es juzgada la lluvia. Esto lo dice el Talmud, tratado Rosh Hashanah 16a. Pero también dicen los sabios que el pueblo de Israel no pasa por el juicio estricto, ya que en Rosh Hashanah tenemos dos juicios, el Din Akashia y el Din Rafia. El primer día, Am Israel es pasado por un juicio suave. Y el segundo día, las naciones del mundo, las 70 naciones, son pasadas por un juicio estricto. Pero si nosotros como pueblo de Israel salimos airosos, salimos bien del juicio del primer día, Hashem traerá misericordia para también las naciones gentiles. Esto es lo que representa la balanza, ya que la balanza representa la justicia. Según como pese nuestros méritos, nuestras obras, vamos a ser juzgados. Así que por eso, antes de entrar a este mes, tenemos un mes lleno de arrepentimiento, de Teshuvah, que es el mes de Elul. En Elul recitamos el Ijot por 40 días, desde la tradición sefardí, de la tradición ashkenazí, los últimos 10 días de Elul antes de Tisri. Pero dicen los sabios que lo más importante es hacer el trabajo de introspección, de arrepentirnos, de aumentar un poco más nuestro trabajo espiritual. Hay personas que durante el mes de Elul se empiezan a colocar tefilín, pero en todo el año no se colocaron tefilín. Hay personas que durante el mes de Elul dan más sedakah, a pesar de que en el año no dieron sedakah. ¿Por qué? Porque quieren aumentar la espiritualidad para poder alcanzar la bondad divina. Y es por eso de que tenemos todo el mes de Elul para prepararnos para que cuando llegue el juicio en Yom Teruah, Rosh Hashanah, tengamos cosas favorables a nuestro favor durante el juicio. Ahora, dicen también los sabios de la Kabbalah que todos, absolutamente todos, en un Rosh Hodesh, porque primero y segundo de Tisri no es solo la festividad de Yom Teruah, también es un Rosh Hodesh. Todos somos influenciados por el Masal, por los signos astrales. Pero, como está escrito en el Talmud, le Masal de Israel, no hay Masal para Israel. Nosotros estamos por encima del Masal. Pero no todas las personas están en un nivel de conciencia adecuado como para poder salirse de esa influencia astral. Ahora, ¿cuál es la herramienta que le queremos dar nosotros acá en Yeshurun Kabbalah? Es que usted pueda evaluarse. ¿Qué tan trabajado está usted?
si está realmente trabajado, si realmente ha hecho una labor espiritual o realmente se ha quedado atrás. Entonces es lo que vamos a hablar a continuación. En estos 2 días, primero y 2 de Tishri, todos entramos en Libra, todos nos volvemos Libra, a pesar de que seamos de otros signos astrales. Y Libra, como tal, tiene que hacer una labor. Podemos identificar características positivas en Libra, negativas, y también podemos hablar del Tikkun. De que el Tikkun que tiene que hacer la persona que es de este signo astral de Libra, pero también todos nosotros. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas positivas que tiene Libra? Son personas amistosas, amorosas, libres de juzgar, buenos oyentes, sinceros, espirituales y de mentes abiertas. Todas estas características positivas tenemos que aplicarlas durante todo el mes de Tisri. Tenemos que dejar de juzgar, de criticar. ¿Por qué? Porque durante Rosh Hashanah hasta Yom Kippur hay días de juicio. Y así como enjuiciemos, seremos enjuiciados. Tenemos que ser amistosos y amorosos, abrir nuestras puertas para los pobres, como dice el Pirkei Avot, dar mucha sedacá, ayudar a las personas que podamos ayudar. Y nosotros no solamente ayudamos dando dinero, dando comida, dando ropa, también escuchando a las demás personas. También debemos de acrecentar el trabajo espiritual a través del cumplimiento de las mitzvot, de cada una de las mitzvot, así sea pequeña. Tenemos que esforzarnos cada día más para hacer las cosas mejores y tener mentes abiertas, no cerrarnos a conceptos, no cerrarnos a que yo estoy acostumbrado a hacerlo como a mí me gusta. Pero a veces es necesario un cambio en nuestra vida para que podamos avanzar. ¿Cuáles son las cosas negativas que tiene Libra? Y son estas las que debemos de romper todos durante este mes. Son indecisos, ya que siempre están divagando en el pensamiento. Siempre un Libra va a estar así. Va a estar pensando, ¿y si hago tal cosa? Pero ¿y si lo hago y me sale mal? Pero ¿y si no lo hago y me pierdo la oportunidad? El Libra constantemente es así. El Libra es difícil para que tome una decisión amorosa, una decisión de trabajo, una decisión de dinero. Mayormente son personas indecisas. Tienen falta de ambición. Es decir, a veces muchos que son libras no se preocupan por cómo viven, cómo visten, si tienen suficiente dinero o no. Viven la vida un poco relajado. Son poco responsables por pensar de esta manera. Al principio no saben lo que quieren para sí mismos, pero por el mismo tema de que son indecisos, pero son muy orgullosos. Cuando ellos toman una decisión y a pesar de que hayan tomado una mala decisión, no rectifican que tomaron una mala decisión y no aceptan consejos. Entonces, mayormente las personas que son libres deben de buscarse parejas que lo ayuden a decidir, pero de una manera positiva. Libra también es relacionado al aire, al viento, y como el viento es aire, es llevado de aquí para allá. Pero ese mismo elemento de que es viento los hace ser ligeros para poder elevar su conciencia. ¿Cuál es el tikkun que todos debemos de hacer, tanto los que sean Libra o como los que no sean Libra? Dejar el orgullo, establecer una relación amorosa estable, tomar la decisión de estar con una persona. Pero no es cualquier persona, sino una persona que tenga características positivas que te puedan ayudar a crecer emocionalmente, espiritualmente, económicamente, en todas las áreas. Valorar tus propios esfuerzos. Dejar a un lado los pensamientos limitados y aprender a elegir el círculo de amistad, ya que el Libra, por ser tan amistoso, la persona que es Libra tiene 4 millones de amigos. Pero a los momentos más cruciales de su vida, se encuentra solo. Así que Libra debe de elegir amistades que sean recíprocas, o sea, que ellos puedan dar, pero que ellos también puedan recibir, que sean amistades sinceras. La tribu que comanda durante el mes de Tisri es la tribu de Efraín, y aquí vamos a ver dos estandartes, y los nombres de Efraín y Menashe. Efraín y Menashe son los hijos de Yosef Hatzadid, el 11º hijo de Jacob, el que bajó a Egipto. Estuvo en Egipto y fue el virrey de Egipto hasta que murió. Yosef representa dentro de la Tanaj, él y sus hijos, algo llamado la casa de Efraín, Beit Efraín.
¿Por qué la casa de Efraín no se dice el Beit Yosef, la casa de Joseph? Justamente Joseph representa el exilio del pueblo israelita, no del pueblo judío. ¿Cómo así? Joseph representa tanto su vida física, representa un periodo histórico, cuando Jacob tuvo que descender a Egipto, pero también representa un estado espiritual, de cómo el alma baja a Egipto y allí entonces tiene que pasar un proceso de tikkun, de rectificación. Pero también representa una profecía, algo que se vivió y que se sigue viviendo hoy en día. Cuando el pueblo de Israel, hablando del pueblo, el pueblo primigenio, ¿no? Donde estaban las 12 tribus, 10 de esas tribus se dispersaron por el mundo a través de una invasión que realizó Sennacherib, un rey asirio, y los dispersó por el mundo. Esas 10 tribus ya se habían separado de Judá y de Benjamín y de la monarquía de la tribu de Judá después de la muerte de Salomón. Ellos decidieron establecer un segundo reino al norte y ese reino lo llamaron la casa de Israel. Esto también se le llama en la Tanaj la casa de Efraín. Y en Ezequiel, en Ezequiel más que todo habla sobre la unificación de las casas de Israel y la casa de Efraín. Hoy en día, en el judaísmo tradicional, no se cree en esta división de que existe la casa de Efraín y la casa de Yehudá. Incluso hay grupos religiosos que se toman de esta premisa en la Tanaj para poder justificar su acercamiento hacia la Torá, pero sin querer pasar por judaísmo, que esto tampoco es correcto. Pero ¿qué representa esto? Representa cómo la luz divina, la luz de Akadosh Baruj Hu, que él había colocado en el pueblo de Israel, en el pueblo primigenio, en el monte Sinaí, esa luz se iba a ligar también con las almas de los gentiles. Porque las tribus perdidas, las 10 tribus de Israel, se ligaron con gentiles. Y hoy en día una gran cantidad de la humanidad son descendientes de alguna tribu de Israel. Por eso es que hoy en día vemos un despertar masivo por el querer estudiar Kabbalah. Personas judías o no judías. Y a veces esto causa temor en los grandes movimientos judíos, porque no saben qué hacer con tantas personas que quieren estudiar Torah y no son judíos. De allí algunos maestros, ¿no? Algunos rabinos se idearon la idea del Benei Noach para poder retener a las personas ahí, pues para que estudie, para que se depure de la idolatría. Pero tal vez muchos grupos religiosos, muchas organizaciones judías establecidas, tampoco quieren que el judaísmo se vuelva una religión proselitista como otras religiones, como el cristianismo, como el islam, ya que el judaísmo no es una religión proselitista por el hecho de que las reglas, las halajot, para poder vivir como un judío no son muy sencillas de cumplir, y si la persona se ve en obligación de hacerlas, si no lo hace de corazón, no está haciendo un servicio completo. Aparte de que aquí también está agregado el asunto de las persecuciones que ha tenido el pueblo judío durante siglos, y esto también ha despertado en ellos desconfianza por los gentiles. Incluso Maimónides escribe que nunca se debe de permitir que un cristiano se convierta al judaísmo. Maimónides fue muy duro con los cristianos en su doctrina, pero aún así, si algún cristiano quería renunciar a la idolatría, renunciar a la idea equivocada de Jesús, de renunciar a adorar imágenes, Maimónides aún así no permitía que esa persona se convirtiese. Maimónides fue un poco duro con las personas, con los gentiles, pero es entendible por el periodo histórico donde él vivió, donde el pueblo judío era perseguido por la Iglesia Católica, aniquilado, torturado por los católicos, y bueno, esto levantó una desconfianza muy grande. Pero hoy en día no estamos viviendo esos tiempos. Hay muchos cristianos, sobre todo se ve aquí en Latinoamérica, cristianos protestantes, evangélicos, adventistas, incluso testigos de Jehová, que quieren escuchar Torah. Y
tal vez muchos quieren escuchar Torah con una conveniencia de por medio, ¿no? Para poder ligarlo con su idea religiosa. Pero he visto como muchos también salen del cristianismo y se convierten al judaísmo. Entonces, ¿qué está pasando? Están regresando las chispas divinas de Efraín y Menashe que están en todo el mundo. Efraín es el menor de los hijos de Joseph, es el menor. Cuando Jacob fue a bendecir a los hijos de Joseph, Jacob primero los adoptó. Jacob los adopta. Así que realmente no son 12 tribus, sino que son 14. Si contamos a Leví, ¿no? Si no contamos a Leví, serían 13. Y tampoco a Dina, porque Dina es mujer y la mujer no recibe la verajá en la Torá como lo recibe el hombre. Entonces, Efraín, que era el menor, recibió la bendición más grande porque Jacob cruzó los brazos cuando bendijo a los hijos de Joseph. Efraín viene también de Efra, que es ceniza. Pero ¿qué significa esto? ¿De dolor? No. Dicen los sabios que cuando se refiere a la ceniza está hablando de la gran cantidad. Es incontable. Y justamente esa es la bendición que tiene Efraín Manashe. Sobre todo Efraín, que va a ser muy, muy, muy fructífero. Y durante estos 2 próximos meses, tanto Tisri como Heshvan, la fuerza espiritual que nosotros tomamos de la Torah viene de Efraín y Menashe, los hijos de Joseph. Joseph representa el Sadid. Es más, a ese le llama Joseph HaSadid. Joseph representa la sefirá de Yesod. Y la sefirá de Yesod está conectada también a Olam Yetzirah, al mundo de la formación, que es donde están las estrellas y los planetas. Joseph es el heredero del nombre Shaddai, que es el nombre de Dios de los patriarcas, que Hashem le dio a los patriarcas para que retuviesen y deteniesen la influencia astral a ellos. Ahora Joseph le da esa herencia espiritual, esa fuerza a sus hijos. Por eso es que la bendición que le da Jacob está en Bereshit capítulo 49 del 15 al 16, que dice: el Dios cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim, o sea, el Dios que se sostiene desde que yo soy hasta hoy, el ángel que le libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres y se multipliquen en gran manera. También porque aparte de Jacob, Jacob bendice a los hijos de Joseph y también bendice a Joseph. Y esta bendición de Joseph también se le agrega a Efraín como heredero y a Manashe. Y en la bendición que Jacob le da a Joseph es la famosa Ben Porah, que es la oración que hacemos cuando se coloca el hilo rojo. Sé que muchos no están de acuerdo con el hilo rojo, otros sí, otros no. Lo que me quiero resaltar es la verajá, Ben Porah, donde la verajá Ben Porah es una recitación de protección. Para Joseph no hay mal de ojo, no hay ain hará. Para Joseph no hay calumnias, para Joseph no hay decretos negativos. Él está protegido como un pez cuando está en el agua, ya que el pez cuando está en el agua tiene una abundancia de vida. Incluso en el Mabul, en el diluvio, los únicos animales que no murieron fueron los peces, ya que lejos de reducirse su hábitat natural, por el contrario, se aumentó. Y los peces contienen esta gran protección. Y la segunda verajá que se las dio Moshe está en Devarim capítulo 33, que dice: sea bendita tu tierra, Joseph, con lo mejor de los cielos. Es decir, porque Joseph controla la influencia astral. Con su rocío y con el abismo de debajo eres bendecido. Con lo mejor de los frutos que da el sol. Con el rico producto de la luna y con frutos finos de las montañas. Con abundancia, con las mejores dádivas de la tierra y con la gracia de aquel que habitó entre las llamas de la zarza. Venga sobre la cabeza de Joseph, de sobre aquel que fue separado de entre sus hermanos, el primogénito suyo su primogénito suyo es como un toro, que tiene cuernos de búfalo, que cornea a las naciones hasta el fin de la tierra. Ellos son los millares de Efraín y los millares de Menashe. Hermosísima verajá la que tienen estas dos tribus, Efraín y Menashe. Ambas verajá son para el mes de Tisri y para el mes de Heshvan. La piedra que representa a Efraín y Menashe en el Hoshen HaMitzpah es el onice.
en hebreo Shoham. En hebreo Shoham podría remitirse a la raíz se, que significa cordero, una forma también de hablar sobre el animal. De la raíz Shobe, que significa ser semejante, como también el nombre de Dios Hashem. Fíjense que tienen las mismas letras, Shim, Hei, Men, Sofit. Shoham es las mismas letras de Hashem, el nombre. Esta piedra representa a dos tribus, que los dos hijos de Joseph. Vemos que es una piedra negra. Ahora vamos a hablar sobre los momentos importantes del mes. Es los periodos donde hay más energía disponible, energías de rigor, energías más de equilibrio, energías más de bondad. Comenzamos con la primera festividad que se celebra el 1 y el 2 de Tisri, que es Rosh Hashanah, cabeza de año, o como lo menciona la Torá, Yom Teruah o Yom Teruah. El año nuevo judío o civil está enmarcado en el Talmud, el Tratado de Rosh Hashanah, y en la Torá cuando se establece el ungimiento de los reyes de Israel. Cuando existía la monarquía judía, los reyes de Israel eran ungidos en el mes de Tisri y comenzaban su labor el 1 de Tisri. De ahí la costumbre de que comience el año civil en el mes de Tisri. Aparte de que el Talmud menciona lo que ya dije anteriormente, que el mundo es juzgado en el mes de Tisri. Todos los seres humanos pasamos a revisión en los dos primeros días de Tisri. ¿Por qué comienza el juicio en Yom Teruah, en Rosh Hashanah? Porque Adán fue creado el 1 de Tisri. Y si Adán fue creado el 1 de Tisri, quiere decir que el 1 de Tisri es el sexto día de la creación. Es decir, que el día 25 de Elul fue el primer día de la creación. Así que cuando dice Yom Teruah, día de soplo, porque Teruah no significa cuerno, ni trompeta, ni shofar. Eso luego más adelante se le coloca como haciendo alusión a lo que se refiere, pero no es la raíz de la palabra, porque Teruah quiere decir soplido, un viento fuerte. ¿Y a qué se está refiriendo eso? Que cuando el Eterno crea a Adán y insufla aliento de vida, es decir, un viento, entonces Adán fue una Neshama Hayy, un alma viviente. Y ese es el asunto, que este día fue creado Adán, por ende es, por así decirlo, el cumpleaños de la humanidad. Y por eso entramos en esa zona del tiempo donde tenemos un poder de crear muy, muy, muy grande. Luego, en el día 3 de Tisri tenemos el ayuno de Gedalías, que es un ayuno que se realiza en honor de uno de los gobernantes del reino de Judá, Gedalías, que fue asesinado en el momento de que el pueblo de Israel se veía en muchos aprietos con referente a las invasiones de los babilonios. Esta festividad, bueno, no es una festividad, es un ayuno, y es un ayuno menor, pero es uno de los ayunos mencionados en el libro de Zacarías. Este ayuno se hace desde que sale el sol hasta que se pone el sol, es en horas solares. Es un ayuno menor, muy importante realizar este ayuno, dicen los cabalistas, para evitar las traiciones. ¿Por qué? Porque fue otro judío quien asesinó a Gedalías, un sicario judío, Ismael, hijo de Netanía, asesinó a Gedalías, ya que le habían pagado para que realizase esta labor. Luego, desde Yom Teruah, desde que comienza el primer día hasta el 10º día, tenemos algo llamado Yamin Noraim, que significa días terribles o días de angustia. Yamin Noraim son días donde se debe de escuchar todos los días el shofar, pero con una conciencia mayor de arrepentimiento, más de la que venimos observando desde Elul, ya que en Elul escuchamos el shofar también todos los días. Pero esto se debe de acrecentar cada vez y cada vez y cada vez y cada vez, ya que esto nos va preparando para Yom Kippurim, que es el día más importante del año. Todo depende de Yom Kippur. En Rosh Hashanah realizamos una labor de comer ciertos elementos, simanim. Declaramos un año bueno y dulce, declaramos nuestros enemigos son derrotados, declaramos que hay abundancia, declaramos que hay salud, y vamos comiendo todos los elementos en la que hará de Rosh Hashanah, en la cena festiva. Y eso es como un documento que realizamos
pero luego ese documento hay que llevarlo delante de la notaría o delante o con un abogado para que se le coloque un sello y ese documento tenga validez. Eso es lo que sucede. En Rosh Hashanah realizamos ese documento y se lo entregamos al abogado. ¿Quién es el abogado? Mijael. ¿Por qué Mijael? Porque en Yom Teruah escuchamos 101 toques del shofar y Mijael en gematría vale 101. Entonces, ese malaj envía esas proclamaciones que hemos hecho delante del trono de gloria y tiene 10 días hábiles para poder recibir él entonces la aprobación si vamos a tener o no vamos a tener un día bueno y dulce, un año bueno y dulce. Entonces, cuando se le da el sello de aprobación de todas las peticiones que hemos realizado en Yom Teruah, en Yom Kippur. En Yom Kippur se emite esa señal de aprobación o de desaprobación. Por eso es que este día afligimos nuestras almas. Es un ayuno totalmente seco, pero no es igual que los ayunos de Tisha B'Av o 17 de Tamuz o el ayuno de Gedalía. No es el mismo marco fúnebre como los demás ayunos. Este ayuno es extraño, porque podríamos decir que es un ayuno alegre, porque estamos por recibir una buena noticia, pero tenemos que afligir también nuestras almas. Cuando habla la Torah de afligir nuestras almas, en Levítico 23 habla de ayunar. Es un ayuno seco de 26 horas. Este ayuno no dura 24 horas como los demás ayunos. Este ayuno es de 26 horas. ¿Por qué de 26 horas? Igual que el nombre del Eterno, que vale 26 en gematría. En Yom Kippur, en Levíticos y en Números, constantemente nos habla de que este es un día sumamente importante y el Kohen Gadol, Agadol, el sumo sacerdote, debía de colocarse sus vestiduras más sagradas y limpias ese día y entrar al Makon Kodesh HaKodashim, el lugar santo santísimo, o el lugar santo de los santos, donde él entraba con un recipiente lleno de sangre de un cordero que había sido elegido previamente al azar, al Purim, a la suerte, y colocaban dos corderos exactamente igual, dos chivos exactamente igual uno del otro, y echaban suerte. Al cordero donde caía la suerte lo tomaban y lo sacrificaban, y la sangre de ese cordero era llevada delante del Makon Kodesh HaKodashim, al lugar santo santísimo. El Kohen Agadol debía de tomar una medida del incienso de la Ketoret y debía de encenderla en ese día y llenar el recinto totalmente de humo para poder entrar al lugar santo santísimo, donde estaba el arca de la alianza, el Aarón Habrit. Allí, cuando yo estaba dentro, metía su dedo índice dentro del tazón de sangre y regaba 7 veces a mano derecha del arca de la alianza. Este acto era el acto y el momento más sagrado del año. Incluso le amarraban al Cohen una cadena, ya que pasó muchas veces en la historia que entraba un Cohen a ese lugar y moría, ya que no estaba lo suficientemente puro. Incluso dice el Talmud, en el Tratado Yomá, que antes de la celebración de Yom Kippur, 10 días antes, le buscaban una esposa sustituta al Cohen por si acaso su esposa moría durante esos días. Incluso también secuestraban al Cohen, no lo dejaban estar en su casa. Estaba en el templo durante los días de Tisri, porque estas festividades son tan importantes, y sobre todo Yom Kippur, que el Cohen tenía que estar al 100% de pureza. La más mínima falla era la muerte del Cohen y era una maldición para todo el pueblo de Israel durante todo ese año, y si el pueblo de Israel era maldecido durante ese año, todas las naciones del mundo también eran maldecidas durante ese año. Por eso es que las naciones deben de reconocer el liderazgo espiritual del pueblo de Israel. Y el otro chivo, que donde no caía la suerte, era soltado en el desierto, y este chivo era tomado por un ángel que, según dice la tradición, se lo llevaba, otros dicen que se lo comía, otros dicen que el chivo caía en un precipicio, ya que se especula porque al fin y al cabo nadie
sabía qué pasaba con el chivo, pero sí se está escrito en los libros de Kabbalah que había un ángel llamado Azazel que tomaba ese chivo, que tomaba la negatividad de ese chivo, ya que se colocaban sobre ese chivo o ese cordero los pecados de todo el pueblo de Israel, y ese era soltado al desierto. Luego, 5 días después, tenemos unas fiestas que son muchas fiestas a la vez. Son 8 días. Desde el 15 de Tisri al 21 de Tisri tenemos la festividad de Sukkot. 7 días. Durante 7 días tenemos que vivir en cabañas hechas de palmeras, madera, telas, palos, frutas, decoradas de 1000 maneras. Hay muchas formas de hacer una Sukkah, más sin embargo, en el Talmud tratado Sukkot explica para que una Sukkah sea kasher debe ser cuadrada, como una especie de cubo, y debe tener ciertas características, sus techos de palmeras y otras cosas que, bueno, en su momento estaré hablando de ellas, pero todo varón judío debe de dormir desde el primer día hasta el 7º día en una Sukkah. Las mujeres están exentas de esta misma, más sin embargo, la que desee dormir con su esposo en la Sukkah lo puede hacer, no hay ningún problema, más sin embargo, ellas no están obligadas a, solamente los varones. Y varones mayores de 13 años, ya hayan realizado Bar Mitzvah. Pero el 7º día, el último día que vas a dormir en la cabaña, en la Sukkah, tenemos una fiesta llamada Hoshana Rabbah. ¿Qué es Hoshana Rabbah? Hoshana Rabbah, cuando estaba de pie el Beit HaMikdash, ese día se lavaba el Hamitzvah, el altar. Se lanzaban cántaros y cántaros de agua para limpiar el altar, y los Kohanim tomaban una de las 4 especias de los Arbajamini, el sauce de río, para restregar, lavar el altar y también para batirlos. Como no está el templo de pie, esta tradición se dejó de hacer, pero el judaísmo como tal siguió practicando esto. Ahora, cuando hacemos Hoshana Rabbah, tomamos uno de los elementos que hay en todas las sinagogas, llamado Bima, que es el lugar donde reposa el Sefer Torah cuando se abre y se expone a la comunidad, y desde ahí se lee, y le damos 7 vueltas. Y cada vez que le damos vueltas, damos proclamando unas bendiciones. Eso está en el Maxor de Sukkot. El 8º día de esta fiesta es llamado Shemini Atzeret, es decir, el 8º día de Sukkot. Shemini Atzeret es un momento donde ya no está la Sukkah, realizamos bendiciones, y luego el 9º día es el día llamado Simchat Torah. Realmente Shemini Atzeret y Simchat Torah es una misma fiesta en Israel, pero en la diáspora se separan las festividades para que dure 9 días. 9 días en el exilio, 8 días en tierra de Israel. Simchat Torah, que significa la alegría de la Torah, que se hace durante este día, durante toda la semana de Sukkot. Se lee la última parashá llamada Betzoch HaBrajá. Esta es la bendición, cuando Moisés bendice a las tribus de Israel. Inmediatamente que termina de leerse eso, se lee Bereshit capítulo 1, versículo 1. Bereshit para Elohim al Shamay Be'aharetz. En el principio creó Hashem los cielos y la tierra. Terminamos de leer el Sefer Torah y comenzamos a leer el Sefer Torah. Entonces, esto es la alegría de Simchat Torah, que la Torah nunca deja de leerse, nunca deja de estudiarse. Y a pesar de que leemos las mismas 54 parashot todos los años, nunca vemos lo mismo, siempre aprendemos algo más profundo. Lo puede decir un rabino que tiene 70 años estudiando Torah y todos los años descubre algo nuevo, todos los años aprende algo nuevo, porque la Torah es infinita. A veces creemos de que lo que está allí es algo inerte, pero lo que está allí escrito en ese sefer, en ese rollo, está totalmente vivo. Incluso está escrito que en los Sifrei HaKabbalah, en los libros de Kabbalah, que la Torah es una persona. Es una persona, tiene tantas letras hebreas que es una persona. Incluso si hay 9 personas en un minyan y ya no llega otro más, se cuenta al Sefer Torah como si fuera la 10ª persona para poder recitar palabras de santidad, para poder recitar Kadish, recitar Amidah, a pesar de que haya 9 personas. Con que esté el Sefer Torah es contado como una 10ª persona. Entonces en Simchat Torah danzamos la Torah, bailamos, tanto hombres como mujeres, nos alegramos de
recibir tan maravillosa y tan bella herencia. Como está escrito en el libro de los Salmos, tu Torá es más dulce que la miel. Miel a nuestro paladar, porque ella es como árbol de vida para todos aquellos que echan mano de ella. Así que en este mes de Tisri es un mes totalmente festivo. No paramos en ningún día, no paramos. Vamos saliendo de una fiesta, nos preparamos para otra, después salimos de esa fiesta, nos preparamos para otra. Tenemos 8 días, construimos, hacemos, comemos, compartimos, disfrutamos y nos gozamos y nos alegramos en Akadosh Baruj Hu. Como dice, hay una parte del rezo de Shaharí que dice: cuán afortunados somos, cuán grato es nuestro destino, cuán hermosa es nuestra parte. Y eso es lo que nosotros como judíos, usted si nació siendo judío, o si es un converso, o si es una persona que está en el camino de elevación espiritual a través de la Kabbalah, debe de sentirse privilegiado, porque Hashem ha decidido, por encima de millones de personas en este planeta, darle a usted Torah. Y ese es el tesoro más grande que puede tener en su vida. No son los carros, no son los millones en una cuenta bancaria, no es nada externo. Eso es realmente lo que vale la pena, es la Torah. La verdadera riqueza está allí. Ahora, ¿cuáles son las kavanot para este mes de Tisri que recomiendo meditar? Sobre todo cuando estemos escuchando el sonido del shofar, es bueno que la persona medite en las letras P y en las letras Lamed. La letra P, que es la letra que creó el planeta Noga, Venus, y la letra Lamed, que es la letra que creó el signo astral de Libra, Lamed. Y el Shen Havaya, el nombre de Dios, está configurado de la siguiente manera para este mes: Bat He Yud He. Que de aquí sus vocales, la vocalización de este nombre es bajo Yahá, bajo Yahá. Así que también tenemos acá las dos oraciones que se realizan en Rosh Hodesh. Recomiendo decir los 2 días, durante estos 2 días, durante cualquier oración, las 3 oraciones. Y la Navejoa, que es Hasin, Kadosh, Bejo, Tuja, Nae, Adateja, que recomiendo recitar 3 veces durante todo el mes de Tisri. Ahora, sin más nada que decir, recitamos ahora la verajá para escuchar el sonido del shofar y así entonces entrar a este hermoso mes de Tisri, que es un mes lleno de alegría. Decimos la verajá. Ba'u ata Adonai Eloheinu melech olam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmo'a al kol shofar. Amén. Sin más nada que decir, me despido entonces de todos ustedes, deseándoles un Rosh Hodesh Tov, un hermoso mes de Tisri y también un Leshana Tova Umetuká, que tengan un año bueno y dulce. Nos vemos entonces en un próximo video. Para todas aquellas personas que deseen colaborar con sus donaciones, con su Sedaká, puede hacerlo por nuestras plataformas de PayPal, Western Union, Bancolombia y Banesco Venezuela. Muchas gracias de antemano para todas aquellas personas que van a colaborar con nosotros, que Hashem les multiplique 7 veces más. Me despido de todos ustedes, Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.